Y vamos a la línea telefónica ahora para saludar y agradecerle enormemente al profesor Lev Velázquez Barriga. Él es doctor en Pedagogía Crítica, integrante del Magisterio de la Sección 18 de Michoacán y también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en esta semana ha estado llevando a cabo una intensa movilización para demandar ciertas reivindicaciones. Lev Velázquez, muy buenas tardes, gracias por aceptar conversar con nosotros. Te saludo, Rubén Martín. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Lev Velázquez. Bueno, antes que nada, me gustaría que compartieras con el auditorio, antes incluso de llegar, digamos, a las demandas actuales. Creo que hay mucho desconocimiento de lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a esto abonado pues por una estigmatización que habitualmente hay en la cobertura de sus movilizaciones por una cierta prensa que parece no comprender o de manera deliberada estigmatiza al magisterio disidente. ¿Qué es la CENTE para que le compartas al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara? Sí, la CENTE es un movimiento democrático, magisterial, que se opone principalmente a la dirección nacional del sindicato de maestros, que ha sido un sindicato entreguista a las políticas neoliberales y a los gobiernos en turno, y que, bueno, pues ha construido una propuesta democrática de educación que se lleva a cabo en las aulas, ha participado en diferentes momentos en la historia nacional defendiendo el petróleo, oponiéndose a las políticas de privatización educativa y bueno, pues ha tenido en este sentido grandes confrontaciones con los gobiernos panistas en este momento que impulsaron el despojo de nuestra nación y de los derechos laborales. Entonces esa es la gente, básicamente. Así Hoy es. estamos en las calles tratando de reivindicar los derechos que nos fueron arrebatados desde el periodo neoliberal. Y la CENTE tiene, pues es la corriente mayoritaria en varias secciones. Hay que recordar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se divide en distintas secciones por todo el país y la CENTE tiene las direcciones de varios estados, ¿no? Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, entre otras, Lev. En efecto, Zacatecas también se puede agregar ahí, Zacatecas. Uh-huh. y aunque las otras no tiene mayoría, digamos, identificada con la CENTE, no significa que los maestros están a favor del sindicato Exacto. representado por Cepeda, sino que, bueno, pues están ahí bajo un esquema de control y de coacción o coacción del mismo sindicato. Claro, aquí en Jalisco mismo el pasado lunes hubo una manifestación de profesores identificados con la CENTE aquí mismo en Guadalajara. Ahora sí, si nos puedes compartir, Lev Velázquez, cuáles son en este momento las demandas que está planteando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que los llevaron a movilizarse. Bueno, las voy a poner en el orden de prioridad en el que se están colocando. Sí. Lo primero es abrogar de manera total lo que denominamos la Ley del ISSSTE de 2007, una reforma que se hizo, se aprobó en el periodo de Calderón, impulsada también por Beltrones, en la que se privatizaron las cuentas de ahorro de los trabajadores que antes eran compartidas, digamos, solidarias, tenían un fondo común y que se entregaron a la banca privada para que ésta se fondeara, para que ésta se enriqueciera con 70 millones de cuentas, 3 millones y medio de estas que pertenecen a los trabajadores al servicio del Estado, donde nosotros estamos, y pues que de ahí también cobraran grandes cantidades en comisiones, se pudieran invertir en negocios particulares o bien utilizar en la usura o el jineteo, como decimos comúnmente, ¿no? Uh-huh. Y pues esto nos condenó primero a que hagamos un autoahorro, es decir, una autopensión, nos negó ya un derecho social establecido en la Constitución para tener una pensión digna, y también nos condenó a que tuviéramos que trabajar quienes estamos o están en cuentas individuales por más de 40 años, ¿no? Cuando la reforma anterior a la del 2007 pues establecía que un profesor podía jubilarse a partir de los 28 años si es mujer y si es hombre a partir de los 30 años. Eso es lo que nos tiene principalmente en las calles a las maestras y los maestros. También se agrega ahí el aumento salarial, que si bien se reivindica de manera histórica el 100%,
buscando revertir el proceso de pérdida del poder adquisitivo, pues es una reivindicación constante, ¿no? En realidad lo que buscamos es mejorar las condiciones salariales de las maestras y los maestros, que estamos entre los profesionistas, pues de los menos pagados, tanto a nivel nacional como a nivel de quienes, de los países que pertenecen a la OECD o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y finalmente está abrogar la reforma educativa, particularmente lo que se refiere a una ley de carrera magisterial que introduce un esquema de competencia, de diferenciación salarial, de precarización de la profesión magisterial. A eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de USICAM, no estamos hablando de la parte pedagógica, educativa propiamente, sino de esta dimensión laboral de la reforma, que nos quitó del artículo 123, donde se supone que deben estar todos o debemos estar todos los trabajadores, y nos lleva de manera especial al artículo 3º, invadiendo este aspecto de la Constitución que debería hablar de lo educativo, e introduce ahí un esquema de excepción laboral solo aplicable a los trabajadores de la educación, donde pues nos despoja de tener un trabajo con dignidad. Básicamente son estas tres cosas, pero yo creo que en el orden prioritario lo que hoy preocupa más a los docentes es la ley del ISSSTE. La ley del ISSSTE. ¿Qué respuesta ha dado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a estas demandas, Lev? Sí, mira, en estos minutos justamente son coyunturales porque están dentro de una mesa de negociación. Exactamente. La Comisión Nacional Única Negociadora con los principales funcionarios de la Federación. Estamos hablando del secretario Mario Delgado en la parte educativa, estamos hablando de Rosa Isela en la Secretaría de Gobernación, y estamos hablando de Martí Batres como responsable del ISSSTE, pues del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado. Y ahí se supone que estarían presentando algo distinto o agregar algunos elementos a lo que ya había presentado la presidenta desde antes de iniciar la huelga, unas 4 semanas, no recuerdo exactamente, pero algunas semanas antes de iniciar la huelga del 15 de mayo. Y bueno, pues entonces la información podrá cambiar en los siguientes minutos, en la siguiente hora, quizás. Pero lo que habían ofrecido inicialmente era congelar la edad de jubilación para que quedara en 58 años como máximo para los hombres y en 56 para el caso de las mujeres. Y no tocaron las cuentas individuales, que es la parte que más nos preocupa, porque yo decía ahí que estamos haciendo una especie de autojubilación, es decir, ya no hay una responsabilidad del Estado para participar del proceso jubilatorio de las maestras y de los maestros y de ningún trabajador del Estado, sino una especie de autoahorro que te condena a que al final de tu vida laboral te jubiles con 6,000 pesos, 5,000 pesos, que pues es una situación raquítica. Claro. Entonces, lo que dice adicionalmente a esto es que desde el 2024 el gobierno de Andrés Manuel creó un fondo de pensiones de bienestar que sería solo aplicable para los de rentas individuales hasta que cumpla 65 años. Es decir, estamos hablando de que un trabajador tiene que trabajar 42, 43 años para poder acceder a ese fondo de pensiones de bienestar y no solo jubilarse con eso que decía, los 5,000 pesos mensuales, y que este fondo lo que haría es completar el salario trabajador a su último salario, ¿no? Es decir, si yo gano 12,000 pesos mensuales, me aportarían una parte para que yo siquiera continuar a mi jubilación con esos 12,000 pesos mensuales. Pero lo preocupante es que se aplica hasta los 65 años. Lo preocupante es que no tiene un fondeo constante, es decir, que sea seguro. Se habla de que puede ser hasta el 2045 nada más, porque no se está fondeando, digamos, de manera continua esto, y nos preocupa también que le estén tirando dinero a la banca privada. Exacto. Y que en vez de recuperar las cuentas individuales y llevarlas a un fondo común administrado por el Estado, lo que estén haciendo es una especie de nuevo POBAPROA en el que tienen que tomar de los recursos del gobierno para poder completar la pensión de los trabajadores,
que no es posible que tú puedas obtener a través de una cuenta individual. Es decir, es como aportarle dinero del bueno, digamos, dinero público para no tocar el dinero de las bancas, de las afores, y que ellos se puedan seguir enriqueciendo. Cuando lo que nosotros estamos demandando ya no es posible, no estamos de acuerdo en que la banca privada administre nuestros ahorros, se están enriqueciendo de manera descomunal a partir de nuestro esfuerzo, se están apropiando del producto de nuestro trabajo, y lo que nosotros le sugerimos al gobierno de la República es recuperen las cuentas individuales, son nuestros ahorros, quítenselos a la banca privada, les damos permiso de eso, llévenselos a un fondo de interés social, hagan de 70 millones de cuentas, es decir, de 7.2 billones de pesos, algo productivo para la nación, inviertan en algo que sea seguro, las ganancias, pues utilícenlas para que puedan redistribuirlas entre los trabajadores, para que incluso el mismo Estado pueda crear vivienda, pueda cobrar incluso los créditos hipotecarios algún interés mínimo que pueda servir para seguir fondeando el mismo fondo común, digamos, de los trabajadores, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? Pero hasta el momento básicamente solo es la congelación de la edad de jubilación, este fondo de bienestar, pero hoy lo que sabemos es que agregarían algo a la propuesta inicial que ya presentaba la coordinadora. Desafortunadamente en estos momentos ya son cruciales porque todavía no sale la Mesa Nacional de Negociación. Digamos que esperar unos minutos para ver qué fue el resultado. Así es. ¿Qué tal, Lev Velázquez? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Justo quería preguntarte, de alguna manera la presidenta ya dio un adelanto de la posible respuesta del gobierno federal a esa propuesta en particular de derogar la ley del ISSSTE en días pasados, cuando ella reconoció, por cierto, que ella también antes de llegar a la presidencia pugnaba por derogar esa ley neoliberal, pero ahora dice que, pues, que no se puede porque eso afectaría las finanzas públicas. De plano ya estaría como descartando esa posibilidad, ¿no? Así parece, pero esta declaración de la presidenta, mira, solamente por el comentario que haces de que ella estaba de acuerdo con abrogar esta ley neoliberal, ella misma se vio beneficiada porque lo dijo públicamente, ¿no? Yo opté, siendo trabajadora universitaria, por el 10º transitorio o el pensionista, que es la parte pública que nosotros pudimos todavía defender desde el 2007 para acá, ¿no? Pero es un poco no tan cierto, digamos, ¿no? Lo que dice la presidenta de que se dejaría a la Hacienda Nacional o a las arcas, digamos, del gobierno, que en realidad son del pueblo, se dejarían desfondeadas. No es así, estamos hablando de que es todo lo contrario, es decir, estamos hablando de 7.2 billones de pesos que pudieran regresar a las arcas del gobierno, que pudieran utilizar para crear vivienda, que pudieran utilizar para invertir en infraestructura carretera, que pudieran utilizar para créditos para los mismos trabajadores con un interés muy bajo, pero bueno, que al finalmente pudiera ser redituable también. Exacto. Es absolutamente todo lo contrario. O sea, el Estado se beneficiaría, imagínense ustedes, de inicio 3,5 millones de cuentas que pudieran ir al Banco del Bienestar. Solamente podría ser comparado con el intento de compra que hizo el gobierno de Andrés Manuel de Banamex. O sea, buscando que hubiera una banca, el fortalecimiento de la banca nacional. Sí. A mí me parece que es todo lo contrario. Yo creo que el Estado se vería fortalecido a través de una banca propia, a través de una banca nacional, el Banco de Bienestar crecería de manera sustancial, exponencial, de tal manera que se verían beneficiados con la cuenta que nosotros en los gobiernos federales. También preguntarte, este movimiento magisterial me parece que debería ser arropado por otros sectores de la sociedad, porque si se derogara la ley del ISSSTE no solo beneficiaría a los maestros, sino a otra enorme cantidad de servidores públicos que se verían beneficiados con ese nuevo esquema de pensión solidario, digamos, como el anterior, e incluso yendo más allá, con la idea algún día de eliminar este sistema privatizado de pensiones que tenemos en México llamado Afore. Este podría ser un primer paso, pienso yo incluso, ¿no? Yo creo que sí, porque
Si esto llegara a resolverse a favor, como nosotros lo estamos planteando, nosotros somos 1,5 millones más o menos de trabajadores de educación básica, pero estamos hablando de que son 3,5 millones de personas que trabajan en el servicio del Estado, particularmente del gobierno federal, desde los mismos policías hasta los mismos doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros que trabajan en el sector salud y otros que trabajan en las diferentes dependencias del gobierno federal, deberían beneficiados y beneficiadas si hoy lográramos erradicar las cuentas individuales, que no es un derecho a la jubilación. O sea, las cuentas individuales es de tu propio salario, vas depositando a esas cuentas, hay que juntar por lo menos 2 millones de pesos. Yo no sé qué están pensando los trabajadores que ganan 9,000 pesos, 10,000 pesos a la quincena, si van a lograr juntar a lo largo de su vida laboral esos 2 millones de pesos. Hay muchos maestros que no los juntan, ¿no? Y estos 2 millones de pesos garantizarían tener una jubilación de 8,500, 8,600 pesos. Todos ellos se verían beneficiados. Me parece que sí debería haber una aportación, solidaridad, de alguna manifestación, digamos, de solidaridad con este movimiento de integración a las protestas para exigir al gobierno de la República que pudiera revertir esto. Además, este es el momento propicio. No va a existir, de manera muy complicada, va a existir otro momento en el que existe un gobierno que construye toda una narrativa de que es de izquierda, que abandonó el liberalismo, que tenga las 2/3 partes de las cámaras legislativas, es decir, todas las condiciones para revertir las reformas estructurales que hicieron daño a la nación. El mismo presidente de la República lo decía, bueno, pues díganos cuántas reformas hicieron que hayan beneficiado al pueblo. Ninguna. Pues hoy con las 2/3 partes en las cámaras legislativas están en todas las condiciones de revertir las reformas estructurales del periodo neoliberal que pudieran devolver los derechos a los trabajadores, en este caso particular del que hoy estamos demandando. Muy bien. Decir, si no es este momento, ¿cuándo? No va a existir. Supuesto. Por eso nosotros acuñamos esa frase, si no es ahora o nunca, ¿no? Así Lo es. decimos de manera quizás muy tajante, pero en efecto nos referimos a que esta situación no se va a volver a repetir quizás en algunos lustros, en algunas décadas, y todos tenemos que entender eso. Si hoy no nos sumamos a la exigencia de eliminar las cuentas individuales y volver al régimen solidario de las pensiones, muy complicadamente habrá otra situación, otro contexto al que hoy estamos viviendo una nación que nos dé las posibilidades de ganar lo que tuvieron los trabajadores en algún momento. Como dices, que se trata de una oportunidad histórica y vamos a ver si toma el gobierno federal esa decisión o no. Muchísimas gracias, Lev Velázquez, por aceptar conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y seguimos en contacto más adelante para seguir compartiendo información acerca de esta movilización histórica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias a ustedes. Al contrario, Lev Velázquez, profesor de Michoacán, doctor en Pedagogía Crítica, colaborador de La Jornada. De hecho, vamos a compartir una columna que publicó el día de ayer que justamente resume esto que nos estaba explicando en estos momentos. Se llama ¿Están con los profesores o con las Afore? ¿Con quién va a estar el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Hay otro también que vamos a compartir del mismo CENTE, 45 años contra el neoliberalismo educativo, un resumen también de estos años de lucha. Esto para los que todavía tienen el descaro de acusar a la CENTE de ser de derecha o neoliberal. Eso por un lado, y de otro lado, digamos, los caricaturistas, que siempre están en contra de los movimientos sociales, han estigmatizado a la gente, prácticamente lo pintan como si fueran unos porros, sin saber, por ejemplo, que son profesores muy comprometidos literalmente con la pedagogía. En este caso estamos hablando con quien acabamos de hablar, con Lev Velázquez, es un doctor en pedagogía crítica, es decir, son trabajadores de la educación comprometidos con estar buscando formas nuevas, novedosas y distintas y también críticas de enseñar a sus alumnos, de mejorar la educación del país, y eso me parece que no se ve, y eso no se contrapone con que salgan a la calle, pues sí, incomodan, están en el Zócalo, cierran a veces calles, entorpecen el tráfico, sí, pero porque no los han atendido durante muchos años. Eso es lo que no se comprende muchas veces de las movilizaciones de los trabajadores de la CENTE. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este miércoles 28 de mayo.